Pero ustedes allá, ¿cómo lo viven el tema de los Terian? Terian. The stupid dog thing. People dress up as dogs, you know? ¿Cómo es la participación del joven en Estados Unidos? Hay algo más grande que el teléfono que tienes ahí. El mensaje que Jesús mandaba es que todos nos amemos. Ama a tu semejante, tal cual es. No, Jesús no quería decir exclúyele. Acepta las diferencias, ámalo. Pero, ¿cómo manejan ese tema ustedes? Con la pandemia y todo, las redes se han vuelto, como decía, especialmente con estos jóvenes, una manera de aprender de la fe. Buenas tardes, vecinos y vecinas de Cotocollao. Estamos aquí en el segmento Aquí Momis. Aquí con todos mis vecinos que han venido de diferentes partes, nos van a contar de dónde nomás han venido. Y qué gusto tenerles aquí en este lindo barrio de Cotocollao. Bueno, quiero que se presenten para que les conozcan acá los vecinos. Hola, mi nombre es Rubén, vengo de los Estados Unidos, de la Florida, y es un placer estar aquí en el Ecuador, en Cotocollal. Cotocollao. Y es algo muy hermoso estar aquí viendo la comunidad, los vecinos y también a los niños, es algo muy profundo. Y sí, ¿no? Sí, perfecto. Qué gusto tenerles nuevamente y que nos sigan presentándose. Hola, me llamo Isaiah. I'm from California. Sorry? Vengo de California and I'm studying in the University of California. Hola, me llamo Anthony y yo soy un misionero por los jóvenes de Jesús y estoy aquí en Limones, en la costa de Ecuador, por 5 meses para para trabajar con los padres sacerdotes allí y la parroquia también. Y ya, gracias. Muy bien, muy bien. Hola, me llamo Krista. Yo vengo de Texas, pero yo estudio en la universidad en Florida. Me llamo Tony, vengo a Florida. Qué bueno saber que nos visitan. Queríamos saber cuál es el propósito de su visita y qué han visto en este momento aquí en el Ecuador en comparación a lo que se vive en otras partes del mundo y más que todo donde ustedes normalmente trabajan o de dónde provienen. Queríamos que nos respondan, dar ese diagnóstico aquí, ¿no? Claro que sí, muchas gracias. Bueno, me presento bien rapidito. Soy el padre Daniel Dazahair y vengo de la diócesis de Palm Beach, en la Florida. Vengo con este grupo, que son un grupo de estudiantes universitarios, especialmente Rubén, Isaiah y Krista. Vienen de un programa que se llama School of Nazareth, la Escuela de Nazaret, que son estudiantes universitarios que además de atender la universidad, también toman formación cristiana, ¿no? Entonces, Tony trabaja ahí en ese centro, dándole formación a estos jóvenes y un acompañamiento, ¿no? Entonces, venir aquí a Ecuador para esta misión es parte de esa formación, de ver a la iglesia universal, no solamente en los Estados Unidos, sino también conocer la iglesia aquí en Ecuador, y de manera particular acompañar a los pobres, ¿no? O gente que han sido menos bendecidas que uno, ¿no? De ciertas maneras, por lo menos en lo material, porque seguramente han recibido muchas otras bendiciones y en parte venimos a ver eso también, ¿no? Como Jesús bendice a todo el mundo, aunque nos bendiga de diferentes maneras, y para eso hemos venido, ¿no? Y empezamos la misión aquí en Quito, llegamos el día de antier, ayer fue el primer día que fuimos a la ciudad, al centro, vimos las bellas iglesias que tienen aquí en Quito, y hoy compartimos con los jóvenes aquí en Cotocollao, aquí con las hermanas, y esta noche salimos para Atacames, y estaremos en Atacames, en Esmeraldas, en Río Verde y en Limones también, unos días. ¿Y cuál fue yo sé que es corta la estadía, ¿no? Y el tiempo para decir algo más, pero sin embargo, ¿qué han visto? ¿Cuáles son sus primeras impresiones aquí? No sé quién nos puede contestar. Algo muy hermoso fue esta mañana en la iglesia, en la misa, que viendo a la gente afuera de la iglesia, que la iglesia, las puertas están abiertas y hay gente paradas afuera. Y eso fue como me movió mucho porque en los Estados Unidos viendo a la gente es como las puertas están cerradas, pero
hay gente adentro, pero aquí es como mucha gente quiere venir, mucha gente quiere a Cristo y lo quieren escuchar, y es muy evidente viendo eso aquí. Desde afuera, sí. No se sientan, sino también escuchan parados desde afuera, pero con tal de escuchar misas. Sí, exacto. Su impresión. Bueno, para mí esta es la segunda vez que vengo a Quito. La primera vez fue de vacación con mi hermana, estaba de paseo. En esa oportunidad pude ver muchas de las bellezas de este país, ¿no? Que fuimos a Otavalo, fuimos a Baños, fuimos a Altena, entonces especialmente la naturaleza que tiene este bello país. Pero sí, en estos días, en parte de lo que compartía Rubén, ¿no? Que la belleza de la fe, tanto hoy con los jóvenes aquí en esta capilla, también ayer tuvimos misa en la iglesia de Santo Domingo, en el centro, igualmente, ¿no? Una misa diaria sencilla, pero también ver la fe de la gente siempre impresiona, ¿no? Entonces una gran oportunidad. Respecto ya lo que es el trabajo ustedes en el extranjero, en Estados Unidos, ¿cómo lo ven la juventud allá? ¿Cómo es la participación del joven en Estados Unidos? Buena pregunta, ¿no? Bueno, yo digo que varía mucho, ¿no? Varía mucho por lugar, incluso por cultura. La iglesia latinoamericana en los Estados Unidos ha crecido mucho. Hay mucha actividad entre la iglesia. Incluso dicen que entre los jóvenes, 60% de los católicos son hispanos en los Estados Unidos, ¿no? Entonces ahí hay mucha vida, ¿no? Y en parte viene también por los padres, ¿no? Porque es la familia que está unida en la fe y los hijos acogen esa fe, ¿no? Y la practican, y los padres los acompañan o los obligan a veces, ¿no? A que practiquen esa fe, pero bueno, por lo menos es algo. Pero también ha habido como un resurgimiento de la fe, especialmente entre lo que ya se dice jóvenes adultos, ¿no? De 18 a 30 y pico años. En las universidades hay un gran crecimiento en la fe. Entonces muchos de los que estamos aquí pertenecen a un grupo, como decía Anthony, que es un misionero con Jesus Youth, la Juventud de Jesús. Y un grupo que se enfoca en hacer misión con los jóvenes, ¿no? Y acompañar a los jóvenes a tener una experiencia en la fe, y especialmente en universidades, no necesariamente católicas, ¿no? Universidades en general. Entonces ahí se ve mucho crecimiento, mucha inquietud, mucho deseo de aprender, y también creo que en parte es como ¿cuál es la palabra que estoy buscando? ¿No? Una desilusión, gracias, con el mundo, ¿no? Que el mundo nos promete todo, ¿no? Sea el dinero, sea el poder, sea incluso en la universidad, el conocimiento, ¿no? Que si conozco más y tengo este diploma o este certificado, tendré todo en mi vida, ¿no? Y encuentran que no es suficiente. Y creo que eso abre mucho a ese deseo de Dios, a decir, bueno, quizás el tipo ese que está ahí arriba sí es verdadero, ¿no? Y sí le importa y sí me puede mejorar la vida. Entonces creo que eso ha causado mucha apertura, ¿no? Mucha apertura a la fe. Ahora, con el tema de las redes sociales ha abierto un mundo de conocimientos. Hay mucha gente, niños incluso, que están pegados a un celular. ¿Qué influencia cree y qué cambio ha habido en los tiempos de antes, que estábamos hablando de 2005? A los tiempos actuales en respecto al celular, porque ya no se ve esa actividad, al menos aquí se ha ido mermando la actividad de los jóvenes, ya no se ve mucho joven en la calle, jugando, disfrutando. Ahora todo está en un dispositivo ahí atrás. Y ¿cómo le ve eso y qué mensaje daría? O sea, ¿cómo podríamos cambiar o cree que es algo positivo, no? Sí. Puedo decir algo que creciendo también ahí en el dispositivo, ahí en el celular, haciendo muchas cosas, pero es algo muy importante que los jóvenes pueden saber, que hay algo más del teléfono. Sí, te ayuda en ese momento, te ayuda a quitar del miedo del tiempo, lo que sea, pero hay algo más grande que el teléfono que tienes ahí. Y es difícil en el principio, porque yo dejé las redes sociales en el high school, y fue algo difícil primero, pero poco a poco el Señor trabaja. Y es algo muy hermoso en que yo puedo ahora quedar con más atención a la gente que están alrededor de mí, y no ahí en el teléfono. Sí. Es algo muy importante, pero muy difícil, pero es posible. Sí. Algo también me parece muy curioso, que las redes
como cualquier, digo yo, avance tecnológico, sociológico, siempre tiene como que su pro y contra, ¿no? Y ese balance siempre es un poco difícil, porque bueno, especialmente con la pandemia y todo, las redes se han vuelto, como decía, especialmente con estos jóvenes, una manera de aprender de la fe. Yo conozco jóvenes cada día que me dicen, no, empecé a ver estos videos en YouTube y esto y lo otro, y me empecé a aprender más, a interesarme más en la fe, y eso me trajo a la iglesia. Y yo particularmente trabajo con jóvenes que están considerando el sacerdocio, ¿no? Entonces, por ejemplo, Rubén está considerando el sacerdocio, y muchos de los que conozco empiezan por ahí, empiezan por las redes, por diferentes videos, por diferentes personajes que escuchan y ven en la red. Entonces tiene ese aspecto positivo que no se puede negar. Pero como dice Rubén, ¿no? Llega un punto que no es suficiente, ¿no? No estamos creados para conocer a una persona a través de unas redes, ¿no? Sino un contacto físico, un contacto personal cara a cara. Entonces sí, creo que siempre es importante, como dijeron nuestros jóvenes, no ponernos en contra de las redes, no ponernos en contra de la tecnología, el celular, etcétera, pero cómo crear ese puente. Ok, qué bueno que has tenido este principio, ¿ahora qué? Y me parece muy bonito, hoy con los jóvenes estábamos en la cancha jugando fútbol y y lo otro, y estaba yo era arquero y tenía 2 defensoras ahí muy buenas al frente de mí, y estaba platicando con las niñas, ¿no? Y les preguntaba qué les gusta hacer, cómo les gusta divertirse, y me compartían diferentes cosas, y les preguntaba cómo le apreció el día de hoy. Y me decían, bien, eran muy tímidas, no decían mucho, pero al fin una dijo, no sabes que ha sido muy bueno porque uno encerrado en la casa, ¿qué hace? No, ahí encerrado en la casa se aburre, ¿no? Entonces solamente el estar afuera, ¿no? El estar afuera, estar bajo el sol, hasta un poquito de lluvia, como que sí, lo conecta a uno a la realidad. Entonces me pareció muy bonito todo eso. Chévere, sí, o sea, siempre el deporte es salud y también uno se oxigena de muchas cosas, ¿no? En el extranjero, en Estados Unidos principalmente, porque de eso tienen ustedes de experiencia ya, ¿qué se habla de Ecuador o qué se sabe de Ecuador? Bueno, tristemente, la semana pasada nuestro gobierno con el suyo hizo una operativa, ¿no? Una operación contra estos narcotraficantes, ¿no? Entonces, esa es la noticia última que se sabe, ¿no? Pero bueno, espero que no les entristezca esto, ¿no? Pero no creo que Ecuador como que resuena, ¿no? en las noticias en Estados Unidos mucho, ¿no? Como colombiano, Colombia tampoco resuena mucho, al menos que sean cosas malas, ¿no? Entonces no creo que... Sí, no me viene mucho a la mente. Pero cuando llegamos estaba hablando con un señor Carlos, que nos ha ayudado mucho aquí en estos días que hemos estado aquí. Y se me olvidaba que tenemos un sacerdote ecuatoriano en nuestra diócesis. Incluso se ordenó sacerdote hace 2 años, es jovencito, tiene 30 años, sí. Sacerdote y nació en Guayaquil y se mudó a los Estados Unidos de 4 años. Entonces, bueno, qué bello que tenemos a Ecuador presente allá en nuestra diócesis, y tenemos varios ecuatorianos, ¿no? Que viven allá también, entonces, bueno, tener esa conexión. Sí, qué bueno, porque bueno, el tema, como se habrán dado cuenta, más que todo se está hablando mucha violencia aquí, mucho el tema de drogas y todo eso. Quería ver si es que tal vez ustedes percibieron ese panorama que se genera en el mundo, ¿no? De que aquí en Ecuador prácticamente estamos en guerra permanente, pero ¿cuál es su admiración, cuál es su expectativa, ¿no? Sí, viniendo aquí, como Padre dijo ayer, fuimos a ver las iglesias y todo, y fue algo muy emocionado, muy como cerca de la gente, porque vimos como los pobres y también a todos que están ahí orando en la iglesia, y fue un momento que es como puedes conocer todo el país, puedes conocer a toda la gente, que no estás como, voy a entrar a mi misión, a hacer lo que yo debo de hacer y me voy. Pero es algo que es muy cercano, muy cercano. Sí. Bueno, y para serles honestos, fue una conversación que tuvimos incluso justo antes de venirnos para acá, de la seguridad, ¿no? Obviamente venimos aquí con 20 jóvenes que sus padres de cierta manera nos han encomendado y y lo otro, entonces siempre la seguridad es algo que preocupa, ¿no? Y fue una conversación que tuvimos y bueno, dijimos, confiemos en el Señor, ¿no? Confiemos en el Señor y bueno, también hablamos con las personas que conocemos que están aquí, nos dicen, no, las cosas están bien, ¿no? Y siendo colombiano, yo sé cada vez que viajo a Colombia, si uno mira la página del gobierno dice no viajes, ¿no? Entonces, no, estamos bien, Entonces, sí, estamos ahí confiando en el Señor, sabiendo que en todo país hay cosas buenas y cosas malas, ¿no? Entonces, uno confía en el Señor, se acerca a la gente buena y no se preocupa de lo malo tampoco.
Ya, ¿qué tiempo se van a quedar ustedes de acá? Una semana. Una semana. Ya, y en el propósito, ¿qué meta tienen en esa semana lograr aquí en el Ecuador? Yo diría que la meta principal es encontrarnos con gente, ¿no? Encontrarnos con gente, con gente que conozcan a Dios, gente que no conozcan a Dios, ¿no? Y en ese encuentro poder presentarles a Dios y también poder conocer a Dios, ¿no? Ya que cada persona lleva al Señor dentro de sí mismo, ¿no? Entonces, creo que ese es el enfoque, ¿no? Encontrarnos unos con otros. Comunidad. Hacer comunidad, sí, hacer conexión. ¿Y qué podría decirnos del tema que mucha gente ya no cree en las iglesias, se agarra del hecho de la fe, pero ya no cree en una doctrina, ya no cree en que debe estar constantemente en una comunidad, sino se aparta y se sigue libremente su camino? ¿Qué piensas sobre ese tema? Sí, creo que de cierta manera, personas en la iglesia, sacerdotes, sí, obispos, hemos sido los culpables por eso, ¿no? O otros cristianos, católicos, ¿no? Que a veces no vivimos nuestra fe, genuinamente no somos fieles a nuestra fe y por nuestra flaqueza humana, por nuestras fallas, por abusos, ¿no? Que mucha gente pierde la fe en la iglesia. E incluso yo soy de la generación millennial y la generación millennial es muy anti-instituciones, ¿no? Sí. No confía en instituciones. Pero repito lo que decía hace un tiempo, ¿no? Creo que la juventud hoy en día está volviendo, ¿no? Está volviendo a eso, dándose cuenta que el vivir solo no vale la pena, ¿no? E incluso que la fe solamente en algo privado no es. La fe tiene que ser comunitaria, así la quiso Dios. Entonces sí creo que todavía hay mucho que sanar, todavía hay mucho que corregir de parte de la iglesia, especialmente de la jerarquía de la iglesia, pero creo que hay mucha esperanza, ¿no? Y repito que hay como un despertar que está ocurriendo, que creo que también causa esa esperanza, ¿no? De que la gente va a seguir dándose cuenta de la necesidad de la comunidad. Repito, la pandemia creo que fue de nuevo algo muy que nos causó mucho temor, mucho susto, ¿no? Sí, pero también creo que tuvo algo muy positivo, ¿no? Que es que nos necesitamos uno a nosotros, que solo no podemos, que esa isolación no sirve. Incluso creo que la generación joven de hoy en día es la que más está sufriendo de depresión, de ansiedad, de todas estas cosas, y gran parte es por falta de comunidad, ¿no? Falta de conexión humana. Entonces creo que todo eso también ayuda con la fe, y ese aspecto de la fe como iglesia, como comunidad, también ayuda ahí. Entonces, para mí hay esperanza, ¿no? Hay mucha esperanza. Y al parecer, bueno, un tema en tendencia, tal vez trillado, esto de los Terian. Tal vez ustedes le conocen más cerca acá, es una novedad, no se ha dado todavía porque se ha frenado, ¿no? Pero ustedes allá, ¿cómo lo viven el tema de los Terian? Terian. The stupid dog thing. People dress up as dogs, you know sí. Es algo que vivimos y no es para decir, estas personas son completamente malas, pero es para ver a la persona y ver a la dignidad que ellos están creados en la imagen y semejanza de Dios, y que sí, es algo muy raro, muy diferente, que no entendemos, pero a la misma vez nosotros como cristianos somos radicales, somos raros y diferentes de todo el mundo, y conociendo eso puede ayudar en entender todo. Sí. Pero tengo entendido que, por ejemplo, los Terians, desde un punto de vista psicológico, es esa conexión espiritual psicológica con un animal, digamos en términos sanos. Sin embargo, cuando ya llega a casos clínicos, es en efecto pues poner en práctica conductas del animal. No es lo mismo, por último, decir, sabes, yo me identifico con un águila, tal vez simbólicamente porque representa ese otro, a que literalmente tal vez querer volar y hacer sonidos ¿no? Y alterar el orden del resto. Entonces hay casos y casos, o morder a una persona. Entonces hay casos y casos, ¿no? Pero válido. En el tema del cristianismo, ¿cómo manejan ustedes este tema? Tal vez me equivoque, no lo sé, pero a mí lo que se me enseñó conversando con algunos compañeros que practican justamente el cristianismo, etcétera, es que Jesús, el mensaje que Jesús mandaba es que todos nos amemos. Ama a tu semejante, tal cual es. No, Jesús no quería decir exclúyele. Acepta las diferencias, ámalo, pero ¿cómo manejan ese tema ustedes?
Sí, sí, sí. Bueno, algo que muchas veces se ha dicho en la iglesia es, por ejemplo, con el tema del pecado, ¿no? Sí. Que uno odia el pecado, ama al pecador, ¿no? Odia el pecado, ama al pecador, ¿no? Y empezando por mí mismo, ¿no? El que yo soy pecador debe llevarme a odiar mi pecado, pero no odiarme a mí mismo, ¿no? Sino reconocerme como hijo de Dios y reconocer la misericordia de Dios que siempre me acompaña, aún siendo ese pecador, ¿no? Entonces, esa enseñanza de Jesús es muy claro, ¿no? Que Jesús tiene una moral. Y Jesús enseñó cosas que distinguía lo bueno de lo malo, ¿no? Entonces, el que Jesús enseñó a amar a toda persona no quería decir amar toda tendencia, ¿no? O amar todo acto, amar todo estilo de vida. Él mismo, bueno, él condenó a los fariseos, ¿no? Que eran personas también, que si eran amar a todo el mundo, pero también era amar a ellos, ¿no? Entonces Jesús fue muy fuerte contra el pecado, ¿no? Y fue muy fuerte contra cosas, y pensar en el pecado no simplemente como una lista de cosas que hago o no hago, sino pecado como cosas que van contra la humanidad. Contra la humanidad. Entonces, por ejemplo, el tema del Terian, ¿no? Claro. Sería ir un contra la humanidad, ¿no? Claro. Porque mi humanidad es una belleza, y querer ser como un animal es odiar mi humanidad, ¿no? Y decir que algo mejor que mi humanidad, ¿no? Entonces, creo que esa es la distinción, ¿no? Cómo amar al prójimo, pudiendo distinguir que, bueno, un ladrón, el que roba es malo, ¿no? Y decir eso es malo, pero ¿cómo puedo amar a esa persona? Bueno, lo que decía Rubén con el tema de los Terian, ¿no? ¿Cómo poder amar a esa persona y reconocer su dignidad? Aunque puedo decir, bueno, esta manera de vivir vida y quizás no es 100% correcto, o psicológicamente correcto, o lo que sea. Claro. Bueno, ahí básicamente... Como les dije al principio, qué gusto y la bienvenida aquí al Ecuador, que sepan que al menos aquí hacemos comunidad en lo que es Cotocollao, ¿no? Ya poco a poco conocerán más personas que están aquí alrededor de esta comunidad que se llama Cotocollao, y más que todo esta comunidad que es Voces de Cotocollao. Gracias a ustedes también por darnos estas palabras, y saben, vecinos y vecinas de Cotocollao, esto ha sido Aquí Momis. Unos saludos y digan Voces de Cotocollao. Voces de Cotocollao.